la historia de Cleopatra VII, Thea Filopator, la última reina de Egipto, es una de las más fascinantes y dramáticas de la antigüedad. Nacida en el seno de una dinastía que había gobernado Egipto durante casi 3 siglos, Cleopatra ascendió al trono en una época de grandes turbulencias políticas y sociales. Su vida estuvo marcada por alianzas estratégicas, romances apasionados y una lucha constante por mantener la independencia de su reino frente al creciente poder de Roma. Cleopatra no solo fue una líder carismática y astuta, sino también una erudita, hablante de múltiples idiomas y patrona de las artes y las ciencias. En este video exploraremos cada aspecto de su vida en detalle, comenzando con su nacimiento en el opulento Palacio de Alejandría, una ciudad vibrante y cosmopolita que albergaba el famoso faro y la gran biblioteca. Veremos cómo su crianza en un entorno tan sofisticado y culto influyó en su desarrollo como una de las mujeres más educadas de su tiempo. Analizaremos sus relaciones familiares, en particular con sus padres, Ptolomeo XII Auletes y Cleopatra V Trifena, y con sus hermanos, con quienes compartió y disputó el poder. Nos adentraremos en su formación intelectual, detallando los estudios y las enseñanzas que recibió, desde la filosofía griega hasta la medicina egipcia. Conoceremos los lugares donde vivió, cómo se desarrollaron sus gustos y preferencias, y qué tipo de alimentación seguía en su vida cotidiana. Describiremos cómo se preparó para asumir el trono en un ambiente cargado de intriga y peligro, y cómo su inteligencia y determinación le permitieron navegar por las traicioneras aguas de la política egipcia y romana. Profundizaremos en sus romances célebres con Julio César y Marco Antonio, relaciones que no solo fueron amorosas, sino también estratégicas, destinadas a fortalecer su posición y la de Egipto en el escenario internacional. Detallaremos los hijos que tuvo con ambos, sus nombres y destinos, y cómo estas uniones afectaron su reinado y sus decisiones políticas. Asimismo, exploraremos su proceso de coronación y las leyes y reformas que implementó para revitalizar Egipto, haciendo hincapié en sus contribuciones arquitectónicas y en cómo buscó emular y superar a sus predecesores. Examinaremos sus costumbres personales, sus hábitos y rituales, y cómo se presentaba a sí misma como la encarnación de la diosa Isis para legitimar su autoridad. También analizaremos las guerras y conflictos internos que enfrentó, su participación en la batalla de Accio y cómo estas contiendas marcaron el destino de su reino. Finalmente, llegaremos a los momentos más oscuros de su vida, su derrota y su trágica muerte, explorando las circunstancias y las repercusiones de este dramático final. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para conocer a la mujer detrás del mito. Cleopatra no fue solo una reina, fue una estratega brillante, una amante apasionada y una figura histórica cuya influencia y legado perduran hasta nuestros días. Este video te ofrecerá una visión completa y detallada de su vida, revelando aspectos desconocidos y fascinantes de su extraordinaria historia. Cleopatra, la reina que cambió la historia. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, la próspera y cosmopolita capital de Egipto, fundada por Alejandro Magno en el 331 a.C. Alejandría, situada en la costa mediterránea, no solo era un centro político, sino también un núcleo de cultura y conocimiento, hogar de la famosa Gran Biblioteca y el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
La ciudad reflejaba un crisol de culturas griega, egipcia y romana, y en este entorno vibrante, Cleopatra recibió su primera formación. Cleopatra era la hija de Ptolomeo II Auletes, conocido como el flautista debido a su afición a tocar este instrumento, y probablemente de Cleopatra Kuntos Trifena, cuya identidad exacta ha sido motivo de debate entre los historiadores. Ptolomeo II pertenecía a la dinastía tolemaica, una familia de origen macedonio que había gobernado Egipto desde la conquista de Alejandro Magno. Esta dinastía era conocida tanto por su esplendor como por sus complejas y a menudo violentas intrigas familiares. Desde su nacimiento, Cleopatra estuvo rodeada de lujo inimaginable. Vivió en el Palacio Real de Alejandría, un vasto complejo que incluía jardines, templos y salones adornados con tesoros de todo el mundo conocido. Aquí, la joven Cleopatra tuvo acceso a una educación de élite. Fue educada por los mejores tutores de la época, que la instruyeron en diversas disciplinas como la filosofía, la literatura, las matemáticas, la astronomía y la medicina. Cleopatra también aprendió a hablar varios idiomas. Además del griego, su lengua materna dominaba el egipcio, el latín, el hebreo, el arameo, el sirio, el medo y el partío, lo que le permitió comunicarse con diplomáticos y mercaderes de distintas partes del mundo. Durante su infancia, Cleopatra observó de cerca las complejidades del poder. Su padre, Ptolomeo Domosemos, enfrentó constantes desafíos a su reinado. Fue derrocado temporalmente y tuvo que recurrir a Roma para recuperar su trono, lo que implicó grandes deudas y compromisos con los romanos. Este ambiente de constante intriga y amenaza moldeó a Cleopatra, enseñándole desde joven la importancia de la astucia y la diplomacia. En su adolescencia, Cleopatra comenzó a destacarse no solo por su inteligencia y habilidades lingüísticas, sino también por su carisma y determinación. La muerte de su padre en el 51 a.C. la dejó a ella y a su hermano Ptolomeo XIII Neirions como corregentes de Egipto. Cleopatra tenía solo 18 años, pero ya mostraba un notable instinto para la política. Sin embargo, su relación con Ptolomeo XIII pronto se deterioró, ya que él y sus consejeros intentaron desplazarla del poder. Las tensiones entre ambos hermanos culminaron en un conflicto que obligó a Cleopatra a huir de Alejandría y buscar apoyo en regiones cercanas. La historia de Cleopatra durante estos años es un testimonio de su capacidad para enfrentar y superar la adversidad. En lugar de resignarse al exilio, buscó la ayuda de Julio César, quien había llegado a Egipto en medio de su propia guerra civil contra Pompeyo. La célebre anécdota de Cleopatra siendo presentada a César envuelta en una alfombra es una muestra de su audacia y habilidad para captar la atención del líder romano. Esta audaz maniobra no solo le permitió recuperar el trono, sino también establecer una alianza personal y política con César, que sería crucial para su futuro y el de Egipto. A lo largo de estos primeros años, Cleopatra demostró ser una figura extraordinariamente capaz y resiliente, dispuesta a utilizar todas las herramientas a su disposición para proteger su reino y su dinastía. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por una educación esmerada, el lujo de la corte alejandrina y las constantes intrigas políticas que definirían su carácter y su reinado. A través de estas experiencias, Cleopatra se forjó como una de las líderes más inteligentes y carismáticas de la historia, preparada para enfrentar los desafíos que vendrían en su camino hacia la grandeza. La familia de Cleopatra pertenecía a la dinastía tolemaica, una línea de gobernantes de origen macedonio, que ascendieron al trono de Egipto tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C.
Esta dinastía fue fundada por Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno, quien se proclamó faraón de Egipto y estableció una nueva era de gobierno helenístico que fusionaba la cultura griega con las tradiciones egipcias. La dinastía tolemaica gobernó Egipto durante casi 3 siglos, hasta la muerte de Cleopatra Sebne y la anexión de Egipto por Roma en el 30 a.C. Los Ptolomeos eran conocidos tanto por su brillantez y mecenazgo cultural, como por sus intrincadas y a menudo mortales luchas de poder. Los matrimonios entre hermanos eran comunes en la familia tolemaica, una práctica destinada a preservar la pureza de la línea real y consolidar el poder dentro de la dinastía. Sin embargo, esta práctica también fomentó un entorno de rivalidad y desconfianza que a menudo resultaba en asesinatos y conspiraciones. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, Auletes, gobernó Egipto en medio de grandes dificultades. Su reinado estuvo marcado por la dependencia de Roma para mantener su trono, una dependencia que le costó enormes sumas de dinero y un gran endeudamiento con los romanos. Ptolomeo XII fue depuesto en el 58 a.C. y tuvo que exiliarse en Roma, dejando a su hija Berenice IV en el trono. Sin embargo, en el 55 a.C., con el apoyo militar de Roma, Ptolomeo XII logró recuperar el poder y Berenice fue ejecutada. Este evento subraya la brutalidad y el conflicto interno que caracterizaban a la dinastía tolemaica. Cleopatra VII tenía varios hermanos y hermanas, aunque la mayoría de ellos murieron jóvenes o fueron eliminados en las luchas internas por el poder. Entre sus hermanos más conocidos estaban Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Cleopatra compartió el trono primero con Ptolomeo XIII, un joven ambicioso manipulado por sus consejeros. La relación entre Cleopatra y Ptolomeo XIII rápidamente se deterioró, y en el 48 a.C., en medio de un conflicto abierto, Cleopatra fue obligada a huir de Egipto. La lucha entre Cleopatra y Ptolomeo XIII culminó con la llegada de Julio César a Alejandría. César, persiguiendo a Pompeyo, se vio envuelto en el conflicto ptolemaico. Cleopatra, demostrando su astucia y capacidad para la intriga, se presentó ante César envuelta en una alfombra, buscando su apoyo para recuperar el trono. Con la ayuda de César, Cleopatra logró derrotar a su hermano en la batalla del Nilo en el 47 a.C., después de la cual Ptolomeo XIII murió ahogado mientras intentaba escapar. Cleopatra fue reinstalada como reina, esta vez cogobernando con su hermano menor, Ptolomeo XIV. Ptolomeo XIV, aún un niño, fue más una figura decorativa que un cogobernante real. Cleopatra consolidó su poder y tras la muerte de César en el 44 a.C., envenenó a Ptolomeo XIV para asegurar el trono para ella y su hijo Cesarión, cuyo padre era Julio César. Cesarión, cuyo nombre completo era Ptolomeo XV Filopator Filometor César, fue nombrado corregente, aunque Cleopatra siguió siendo la gobernante de facto. La vida familiar de Cleopatra estuvo marcada por estas tensiones y conflictos. Las intrigas y asesinatos eran parte integral de la política tolemaica, reflejando la precaria naturaleza del poder en una dinastía donde la línea entre aliados y enemigos era extremadamente tenue. La constante amenaza de traiciones y usurpaciones hizo que la supervivencia y el éxito político dependieran no solo del carisma y la inteligencia, sino también de la capacidad para maniobrar en un entorno altamente volátil. La dinastía ptolemaica dejó un legado de grandiosas construcciones y un renacimiento cultural, pero también una historia de violencia y lucha interna que moldearon la vida y el reinado de Cleopatra VII. A través de estas experiencias familiares y políticas, Cleopatra emergió como una líder formidable, dispuesta a hacer lo que fuera necesario
para proteger su trono y su reino. Cleopatra fue una de las mujeres más educadas de su tiempo, un hecho que contribuyó significativamente a su habilidad para gobernar y negociar en un mundo dominado por hombres. Nacida en una familia real que valoraba la cultura y el conocimiento, Cleopatra recibió una educación esmerada que la preparó para asumir las complejas responsabilidades de la realeza en un Egipto multicultural y en constante interacción con otras civilizaciones. Cleopatra fue instruida en el Museo de Alejandría, también conocido como el Mouseion, una institución que no solo albergaba la famosa Biblioteca de Alejandría, sino que también era un centro de investigación y aprendizaje donde los mayores eruditos del mundo se reunían para estudiar y enseñar. Este lugar era el corazón del conocimiento en el mundo helenístico, y su influencia se extendía a múltiples disciplinas científicas y literarias. En el museo, Cleopatra tuvo acceso a vastos recursos educativos y fue enseñada por los más eminentes filósofos, científicos y literatos de la época. Su educación no se limitó a la simple adquisición de conocimientos. También incluía una profunda formación en retórica, que le permitió convertirse en una oradora elocuente y persuasiva. Cleopatra dominaba varios idiomas, un logro notable en un mundo donde la mayoría de los líderes se comunicaban a través de intérpretes. Además del griego, que era su lengua materna, Cleopatra hablaba el egipcio, un hecho significativo, ya que pocos de sus antecesores ptolemaicos se molestaron en aprender la lengua del pueblo que gobernaban. Esta habilidad lingüística le permitió conectarse directamente con sus súbditos y presentarse como una auténtica faraona. Además del griego y el egipcio, Cleopatra hablaba hebreo, arameo, etíope, latín y posiblemente otras lenguas. Este dominio multilingüe no solo facilitaba la diplomacia, sino que también le daba acceso directo a una vasta cantidad de textos y conocimientos de diversas culturas. Cleopatra podía leer y comprender las obras filosóficas, científicas y literarias en su idioma original, lo que la colocaba en una posición única entre los gobernantes de su tiempo. El interés de Cleopatra por la filosofía la llevó a estudiar las obras de los grandes pensadores griegos, como Platón y Aristóteles, así como las corrientes filosóficas contemporáneas de su época, incluyendo el estoicismo y el epicureísmo. Este conocimiento filosófico influyó en su pensamiento y sus políticas, permitiéndole gobernar con una mezcla de pragmatismo y idealismo. En política, Cleopatra aprendió no solo la teoría del gobierno, sino también las complejas dinámicas del poder en el mundo helenístico y romano. Estudió la historia y la estrategia militar, comprendiendo la importancia de las alianzas y la diplomacia. Esta educación le permitió navegar hábilmente las intrincadas relaciones con Roma, la potencia emergente que amenazaba con absorber su reino. La astronomía fue otra área de interés para Cleopatra. En el Museo de Alejandría tuvo acceso a los trabajos de astrónomos como Hiparco y Aristarco de Samos. Comprender el movimiento de los cuerpos celestes no solo era importante para la navegación y la agricultura, sino que también tenía implicaciones religiosas y políticas. Cleopatra utilizó este conocimiento para reforzar su imagen como una gobernante divina, alineada con los dioses. La medicina también formaba parte de su educación, en una época en la que la realeza a menudo tenía acceso a los mejores tratamientos médicos. Cleopatra no solo se preocupó por su propia salud, sino que también se interesó por la medicina en un sentido más amplio. Estudió los textos de Hipócrates y Galeno, aprendiendo sobre las prácticas médicas griegas y egipcias. Esta formación médica le permitió supervisar mejor la salud de su corte
y tomar decisiones informadas sobre asuntos de sanidad pública en su reino. En resumen, la educación de Cleopatra fue exhaustiva y multifacética, abarcando una amplia gama de disciplinas que iban desde la filosofía y la política hasta la astronomía y la medicina. Su capacidad para hablar múltiples idiomas y su profundo conocimiento de diversas áreas del saber la convirtieron en una líder excepcionalmente capacitada y una de las figuras más brillantes de su tiempo. Desde joven, Cleopatra mostró una notable inteligencia y habilidad política, cualidades que se hicieron evidentes en la forma en que manejó las intrincadas dinámicas de poder dentro de la corte tolemaica. Cleopatra nació en el 69 a.C. y desde muy temprana edad fue testigo de las complejidades y las traiciones que caracterizaban la vida en el Palacio Real de Alejandría. Su padre, Ptolomeo XII Auletes, tuvo un reinado tumultuoso y enfrentó múltiples desafíos a su autoridad, incluida una revuelta que lo obligó a exiliarse temporalmente en Roma. La educación de Cleopatra no solo se centró en el conocimiento académico, sino también en la preparación para gobernar. Aprendió a navegar por el laberinto de intrigas políticas, algo que se demostró vital tras la muerte de su padre en el 51 a.C. En su testamento, Ptolomeo XII designó a Cleopatra y a su hermano menor, Ptolomeo XIII, como cogobernantes. Cleopatra tenía solo 18 años en ese momento, pero ya había desarrollado una aguda percepción política y una determinación férrea para consolidar su poder. Las tensiones entre Cleopatra y Ptolomeo XIII fueron inmediatas y evidentes. Ptolomeo XIII, mucho más joven y fácilmente manipulable, estaba influenciado por sus consejeros, particularmente el eunuco Potinus, el general Aquilas y el tutor Teodoto de Quíos. Estos consejeros veían a Cleopatra como una amenaza a su control y rápidamente comenzaron a conspirar para desplazarla. Cleopatra, consciente de los peligros que la rodeaban, intentó inicialmente gobernar en cooperación con su hermano, pero las maquinaciones de los consejeros de Ptolomeo XIII hicieron que esta colaboración fuera insostenible. La situación se deterioró rápidamente, culminando en un golpe de estado en el 48 a.C. Los consejeros de Ptolomeo XIII en Adam lograron expulsar a Cleopatra de Alejandría, obligándola a huir al sur de Egipto. Sin embargo, Cleopatra no se rindió. Desde su refugio en el Alto Egipto, comenzó a reunir fuerzas leales a su causa y a planear su retorno al poder. Su inteligencia y habilidad estratégica se pusieron de manifiesto en cómo manejó esta crisis, buscando alianzas y preparando su contraataque. El exilio de Cleopatra fue una prueba de su resiliencia y capacidad para superar la adversidad. Durante este tiempo, se enteró de que Julio César, el poderoso general romano, había llegado a Egipto persiguiendo a su enemigo Pompeyo. Cleopatra vio en César una oportunidad para recuperar su trono y consolidar su poder. De manera audaz y creativa, se reunió con César en Alejandría, famosa y dramáticamente envuelta en una alfombra para evitar ser detectada por los guardias de su hermano. La estrategia de Cleopatra funcionó. César quedó impresionado por su inteligencia, carisma y determinación. Decidió apoyar su causa, lo que llevó a un enfrentamiento abierto entre las fuerzas de César y las de Ptolomeo XIII. La guerra civil egipcia culminó en la batalla del Nilo, donde las tropas de Ptolomeo XIII fueron derrotadas y él mismo murió ahogado mientras intentaba escapar. Con la ayuda de César, Cleopatra no solo recuperó el trono, sino que también fortaleció su posición política. Fue reinstalada como reina de Egipto, cogobernando esta vez con su hermano menor, Ptolomeo XIV, quien era aún un niño
y no representaba una amenaza real para su autoridad. Cleopatra demostró una vez más su habilidad para usar la diplomacia y la estrategia para consolidar su poder, mostrando una madurez política que superaba con creces su juventud. Este periodo de destierro y conflicto fue crucial para Cleopatra. No solo reafirmó su determinación y capacidad para gobernar, sino que también le permitió establecer una relación estratégica y personal con Julio César, que sería fundamental para los futuros acontecimientos de su reinado. A los 18 años, Cleopatra ya había demostrado ser una líder formidable, capaz de enfrentar y superar conspiraciones y desafíos que hubieran derrotado a muchos otros. Cleopatra recuperó su trono con la ayuda de Julio César en el 48 a.C., en un episodio que se ha convertido en una de las anécdotas más famosas de la historia antigua. Tras ser expulsada de Alejandría debido a las intrigas de su hermano Ptolomeo Tentos y sus consejeros, Cleopatra buscó una manera de regresar al poder. Fue entonces cuando decidió acercarse a Julio César, quien se encontraba en Egipto siguiendo a su rival Pompeyo. Para evitar ser detectada y asesinada por los guardias de su hermano, Cleopatra ideó un plan audaz y sumamente arriesgado. Se enrolló en una alfombra o saco de dormir y se hizo llevar como un paquete hasta la residencia de César. Al desenrollarse ante él, Cleopatra no solo hizo una entrada dramática, sino que también capturó la atención del líder romano con su inteligencia, carisma y determinación. Esta estrategia astuta y teatral no solo demostró su valentía, sino también su capacidad para la diplomacia y el juego político. La alianza entre Cleopatra y Julio César se consolidó rápidamente tanto en el ámbito político como en el personal. César, impresionado por la joven reina, decidió apoyarla en su lucha por recuperar el trono. Esto llevó a un conflicto abierto conocido como la Guerra Alejandrina, donde las fuerzas de César y Cleopatra se enfrentaron a las de Ptolomeo XIII. La guerra culminó en la batalla del Nilo, donde las tropas leales a Cleopatra y César derrotaron a las de Ptolomeo XIII. Durante esta batalla, Ptolomeo XIII murió ahogado en el río mientras intentaba escapar, consolidando así la victoria de Cleopatra. Con el apoyo de César, Cleopatra fue reinstalada como reina de Egipto. Para mantener la apariencia de continuidad dinástica, se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, quien era aún un niño y no representaba una amenaza real a su autoridad. Cleopatra se aseguró de mantener el control absoluto sobre el gobierno egipcio, mientras que César regresaba a Roma. La relación entre Cleopatra y César no se limitó a la política. Se desarrolló también una conexión personal y romántica que tuvo importantes repercusiones. De su unión nació un hijo en el año 46 a.C., Ptolomeo XV Filopator Filometor César, conocido comúnmente como Cesarión. El nombre Ptolomeo XV reflejaba su linaje egipcio, mientras que el sobrenombre Cesarión subrayaba su conexión con César. Este niño era visto por Cleopatra como el legítimo heredero tanto de Egipto como de la herencia de César. Cesarión fue criado en la corte de Alejandría, bajo la tutela de su madre, quien se aseguró de proporcionarle una educación esmerada y de prepararlo para su futuro rol como líder. Cleopatra veía en Cesarión no solo a su hijo, sino también una pieza clave para la consolidación de su poder y la estabilidad de su dinastía. Cleopatra acompañó a César a Roma en varias ocasiones, donde fue recibida con gran pompa y curiosidad por los romanos. Aunque su presencia en Roma fue controvertida, simbolizaba la estrecha alianza entre Egipto y la República Romana. Durante su estancia en Roma, Cleopatra residió en una villa lujosa, propiedad de César, lo que reforzaba su posición
y la de Cesarión como aliados y amigos del dictador romano. La alianza entre Cleopatra y César fue interrumpida abruptamente con el asesinato de César en el 44 a.C. Cleopatra, previendo el peligro que esto representaba para ella y su hijo, regresó rápidamente a Egipto. La muerte de César dejó a Cleopatra en una posición vulnerable, obligándolas a adaptarse rápidamente a la cambiante escena política romana, donde nuevas figuras de poder como Marco Antonio y Octavio emergían en la lucha por el control del imperio. A pesar de estos desafíos, Cleopatra continuó gobernando Egipto con astucia y determinación, siempre manteniendo a Cesarión a su lado como símbolo de su alianza con César y su aspiración a mantener la independencia y el poder de su reino. La recuperación de su trono con la ayuda de César y el nacimiento de Cesarión fueron momentos clave que definieron el resto de su reinado y su lugar en la historia. Durante su reinado, Cleopatra implementó varias reformas estratégicas y bien planificadas para revitalizar la economía egipcia y fortalecer su posición tanto a nivel interno como externo. Su enfoque principal estuvo en 3 áreas clave: la agricultura, el comercio y la construcción de infraestructuras. Cleopatra reconoció la importancia fundamental de la agricultura para la prosperidad económica de Egipto. El país, conocido como el granero del Mediterráneo, dependía de la producción agrícola, especialmente del trigo, para su estabilidad económica y política. Cleopatra introdujo mejoras en los métodos agrícolas y promovió el uso de sistemas de riego más eficientes para maximizar la fertilidad del Valle del Nilo. Supervisó personalmente la administración de los graneros y los impuestos sobre la tierra, asegurando que se mantuviera un suministro constante de alimentos tanto para el consumo local como para la exportación. Estas medidas no solo ayudaron a asegurar la prosperidad económica de Egipto, sino que también reforzaron su posición como proveedor esencial de grano para Roma, lo que aumentó su influencia en la política romana. El comercio también fue una prioridad para Cleopatra. Aprovechando la estratégica ubicación geográfica de Egipto, Cleopatra fomentó el comercio exterior y fortaleció las relaciones comerciales con otros países mediterráneos, así como con regiones más lejanas como India y África Oriental. Cleopatra desarrolló y mejoró las rutas comerciales marítimas y terrestres, lo que facilitó el intercambio de bienes y la llegada de productos exóticos a Alejandría. La ciudad de Alejandría, con su puerto natural, se convirtió en un centro de intercambio comercial vibrante y cosmopolita, atrayendo a mercaderes y comerciantes de todo el mundo. En cuanto a la infraestructura, Cleopatra invirtió en la construcción y restauración de templos, palacios y otras edificaciones públicas. Estas obras no solo embellecieron el país, sino que también generaron empleo y promovieron la cohesión social. Entre sus proyectos más destacados se encuentran la finalización del Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y la construcción de nuevos templos dedicados a deidades egipcias y griegas. Cleopatra también mejoró la red de caminos y canales, facilitando así el transporte de mercancías y personas a lo largo del país. Para reforzar su legitimidad y popularidad entre sus súbditos, Cleopatra se presentó como la reencarnación de la diosa Isis, una de las deidades más veneradas del panteón egipcio. Isis era la diosa de la maternidad, la fertilidad y la magia, y su culto estaba profundamente arraigado en la cultura egipcia. Cleopatra adoptó la iconografía y los atributos de Isis, apareciendo en estatuas, monedas y relieves, vestida como la diosa y realizando rituales religiosos en su honor. Esta identificación con Isis no solo elevó su estatus divino ante los ojos de su pueblo,
sino que también le permitió conectar emocional y espiritualmente con sus súbditos, consolidando su poder y autoridad. Cleopatra combinó su inteligencia política con su habilidad para manejar las relaciones internacionales y su comprensión de la importancia de la economía y la religión. Estas reformas y estrategias ayudaron a mantener a Egipto como un reino próspero y estable bajo su reinado, al tiempo que fortalecieron su posición como una de las líderes más influyentes de su tiempo. Tras la muerte de Julio César en el 44 a.C., Cleopatra buscó una nueva alianza para asegurar su posición y la de su reino. Se alió con Marco Antonio, uno de los miembros del segundo triunvirato romano junto con Octavio y Lépido. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio se desarrolló rápidamente tanto en el ámbito político como en el romántico. Antonio, atraído por el carisma y la inteligencia de Cleopatra, vio en ella una aliada poderosa y una fuente de recursos para sus ambiciones en Oriente. La unión entre Cleopatra y Antonio produjo 3 hijos. Alejandro Helios, nacido en el 40 a.C., cuyo nombre significa Sol; Cleopatra Selene II, también nacida en el 40 a.C., cuyo nombre significa Luna; y Ptolomeo Filadelfo, nacido en el 36 y a.C., cuyo nombre refleja la tradición ptolemaica de realeza y parentesco. Estos hijos simbolizaron la unión de 2 grandes culturas y dinastías, la egipcia y la romana, y fueron una declaración de las aspiraciones dinásticas de Cleopatra y Antonio. La alianza con Marco Antonio también tuvo importantes implicaciones políticas. Antonio y Cleopatra planearon crear un vasto imperio oriental que desafiaría la hegemonía de Roma. Antonio concedió a Cleopatra y a sus hijos territorios vastos y ricos, incluyendo partes de Cilicia, Creta, Chipre y Siria, en las famosas donaciones de Alejandría en el 34 a.C. Estos movimientos políticos fortalecieron el poder de Cleopatra en el Mediterráneo oriental, pero provocaron una creciente hostilidad en Roma. La relación de Antonio con Cleopatra y sus ambiciones imperiales llevaron a un conflicto directo con Octavio, quien utilizó la alianza como una herramienta de propaganda para presentar a Antonio como un traidor a Roma y a Cleopatra como una peligrosa seductora extranjera. Este conflicto culminó en la decisiva batalla de Actium en el 31 a.C., donde las fuerzas de Octavio derrotaron a las de Antonio y Cleopatra, marcando el comienzo del fin para la pareja y el reino ptolemaico. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio no solo consolidó su poder en el Mediterráneo oriental, sino que también desató una guerra civil en Roma. La alianza y las ambiciones imperiales de Antonio y Cleopatra alarmaron a Octavio, quien estaba decidido a consolidar su propio poder y eliminar cualquier amenaza a su autoridad. Utilizando la propaganda, Octavio presentó a Antonio como un traidor y a Cleopatra como una seductora extranjera que quería subyugar a Roma. En el 31 a.C., las tensiones culminaron en la decisiva batalla de Accio. Este enfrentamiento naval tuvo lugar en el mar Jónico, cerca de la costa de Grecia. Las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra se enfrentaron a la flota de Octavio, comandada por su brillante almirante, Agripa. La batalla fue un desastre para Antonio y Cleopatra. A pesar de su gran preparación y recursos, la superioridad táctica de Agripa y la deserción de varias unidades de Antonio llevaron a su derrota. Cleopatra y Antonio intentaron huir hacia Egipto, pero el resultado de la batalla selló su destino. Esta derrota marcó el comienzo del fin para Cleopatra y el Egipto ptolemaico. Octavio persiguió implacablemente a los derrotados y en el 30 a.C. llegó a Alejandría. Desesperados y sin salida,
Antonio y Cleopatra se suicidaron para evitar ser capturados y humillados en el triunfo romano de Octavio. Con su muerte, Egipto fue anexado a Roma y el período ptolemaico llegó a su fin, dando paso a la era del Imperio Romano bajo el emperador Augusto. Cleopatra se suicidó en el 30 a.C. tras la derrota de Marco Antonio y la ocupación romana de Egipto, poniendo fin a una de las historias más fascinantes de la antigüedad. Después de la fatídica batalla de Actium, Cleopatra y Antonio intentaron organizar una última resistencia desde Alejandría, pero las fuerzas de Octavio eran implacables. Con la ciudad sitiada y la situación desesperada, Antonio, creyendo falsamente que Cleopatra ya había muerto, se suicidó cayendo sobre su espada. Cleopatra, al recibir la noticia de la muerte de su amante, se encerró en su mausoleo, preparándose para su propio fin. Según la leyenda, Cleopatra eligió morir mediante la mordedura de una serpiente áspid, un método que aseguraría una muerte relativamente rápida y, según se creía, sin mucho sufrimiento. Aunque algunos relatos sugieren que fue mordida por un áspid escondido en una cesta de higos, otros indican que pudo haber utilizado un veneno en forma de ungüento o simplemente que usó una aguja envenenada. La exactitud del método sigue siendo un misterio, pero la imagen de Cleopatra con la serpiente se ha convertido en un símbolo perdurable de su trágico fin. La muerte de Cleopatra marcó el fin de la dinastía ptolemaica, que había gobernado Egipto desde la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Con su fallecimiento, Egipto fue anexado como una provincia romana, y Octavio, quien más tarde sería conocido como el emperador Augusto, consolidó su poder, iniciando el periodo del Imperio Romano. La anexión de Egipto no solo añadió una región rica en recursos a Roma, sino que también marcó el comienzo de una era en la que Roma se transformó en una superpotencia del Mediterráneo. El legado de Cleopatra perdura a lo largo de los siglos como un símbolo de poder, seducción e inteligencia. Ella no solo fue una reina que luchó con todas sus fuerzas por su país, sino también una figura que supo usar su carisma y habilidades diplomáticas para navegar en el complejo mundo de la política romana. Su vida ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y teatro, destacándose siempre como una mujer de gran astucia y determinación, que dejó una marca indeleble en la historia. Cleopatra ha sido recordada como una de las mujeres más influyentes de la antigüedad. Su habilidad para enhablar varios idiomas y su profundo conocimiento de la cultura egipcia y griega le permitieron conectar con sus súbditos y aliados de manera única. Su capacidad para forjar alianzas con figuras poderosas como Julio César y Marco Antonio demuestra su agudeza política y su capacidad para influir en los destinos de las naciones. A través de sus esfuerzos por mantener la independencia de Egipto y su impacto en la historia romana, Cleopatra sigue siendo una figura emblemática que personifica la mezcla de fuerza, inteligencia y encanto. A lo largo de los siglos, Cleopatra ha sido objeto de numerosas leyendas y mitologías que han engrandecido su figura más allá de los registros históricos. Su vida y muerte han inspirado una vasta cantidad de obras de arte, desde pinturas renacentistas y barrocas hasta esculturas neoclásicas, capturando su belleza, su trágico destino y su poderosa presencia. En la literatura, Cleopatra ha sido retratada por grandes dramaturgos como William Shakespeare en su obra Antonio y Cleopatra, donde se la presenta como una mujer apasionada y compleja, luchando entre el amor y el deber. El cine también ha jugado un papel fundamental en perpetuar el mito de Cleopatra. Películas icónicas como Cleopatra
1963, protagonizada por Elizabeth Taylor, han contribuido a cimentar su imagen como una reina seductora y majestuosa. Estas representaciones cinematográficas no solo han hecho su historia accesible a un público moderno, sino que también han alimentado la fascinación continua por su vida y legado. Cleopatra es recordada no solo como una figura histórica que luchó por el poder y la independencia de su reino, sino también como un mito cultural que sigue fascinando al mundo. Su historia combina elementos de romance, tragedia y política, creando una narrativa atemporal que resuena en todas las épocas. La mezcla de hechos históricos con leyendas y dramatizaciones ha convertido a Cleopatra en un símbolo perdurable de poder femenino, inteligencia estratégica y carisma irresistible, asegurando que su legado perdure en la conciencia colectiva de la humanidad. Cleopatra Sexento fue una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia. Su inteligencia excepcional, carisma inigualable y habilidad política sobresaliente la convirtieron en una de las mujeres más poderosas y admiradas de su tiempo. Desde su juventud, Cleopatra se enfrentó a desafíos inimaginables y navegó por un mundo de intrigas y traiciones, demostrando una fortaleza y determinación que pocos podían igualar. A lo largo de su vida, Cleopatra no solo luchó por el poder y la supervivencia de su reino, sino que también vivió intensas historias de amor y desamor que marcaron profundamente su existencia. Su relación con Julio César y, más tarde, con Marco Antonio, no solo definieron su destino personal, sino que también alteraron el curso de la historia. A través de sus romances y alianzas, Cleopatra intentó proteger a Egipto y asegurar un futuro para su dinastía, aunque estas decisiones la llevaron a enfrentamientos fatales con los poderes de Roma. A pesar de las tragedias y derrotas que enfrentó, la vida de Cleopatra resplandece con un brillo eterno. Su legado no es solo el de una reina que perdió un reino, sino el de una mujer que desafió los límites de su época, que amó con pasión y gobernó con astucia. Cleopatra es un símbolo de resistencia y de la lucha por la autodeterminación, inspirando a generaciones con su historia de amor, poder y tragedia. Al reflexionar sobre la vida de Cleopatra, uno no puede evitar sentir una mezcla de tristeza por su trágico final y alegría por la fuerza de su espíritu indomable. Ella nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la determinación pueden dejar una huella imborrable en la historia. Cleopatra sigue viva en nuestras mentes y corazones, enseñándonos que el verdadero poder reside en la capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad y de amar intensamente, sin importar las consecuencias. Si disfrutaste este viaje por la vida de Cleopatra, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre figuras históricas y eventos que moldearon el mundo. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Protagonistas del tiempo.